6. Sentidos y sentimientos. Las promesas. Mónica la miró por el reflejo del espejo y sonrió. ¿Lo amas?, le preguntó Mónica a Aimé. Aimé se quedó observándola en silencio y luego dijo, ¿por qué? ¿Te preocupa que lo haga infeliz? Mónica se dio la vuelta, desabotonando la blusa para cambiarse de ropa. No, solo quiero que tú seas feliz, Aimé, dijo Mónica. Eres mi hermana y sé que ha sido difícil para ti, todo este tiempo. Así que si lo amas y este matrimonio te hace feliz, yo no tengo ningún problema con eso. Aimé sonrió de manera sarcástica. Sí, ahora te preocupas por mí. La ironía en su tono de voz. Pero Mónica, que conocía a su hermana, le sonrió sinceramente. Siempre me preocupé por ti, dijo Mónica. También madre se preocupa, pero nos alegra mucho que ahora logres formar un hogar y tener tu propia familia. El tono dulce de Mónica hizo irritar a Aimé. Aimé miró a su hermana con suspicacia. Vamos, no me acuerdo de tu preocupación, dijo Aimé. Cuando fui enviada a vivir lejos, un rayo de enojo fulguró en los ojos de Aimé. Mónica se puso el camisón y se quedó mirando a Aimé con cariño. Tienes razón, no fue justo que tuvieras que irte. Pero mamá creyó que estarías bien con nuestra tía. Además, te enviamos Dean. Aimé se burló. Bien. Sí, claro, viviendo como arrimada y siendo empujada a cuanto evento social había, para conocer a viejos gordos y morbosos. Aimé no quiso escuchar a su hermana, sin conocer que ella se había esforzado por enviar dinero a su tía, para que Aimé no pasara penurias ni humillaciones. Mónica se sorprendió ante tal confesión. Lamento eso, dijo, tratando de acercarse a su hermana. Pero Aimé limpió una lágrima y volteó su rostro, tomó una pinza y comenzó a peinarse. Ya eso pasó, dijo Aimé, restando importancia y sonriendo nuevamente. Ahora tengo mi futuro asegurado, voy a casarme con el heredero más rico de la región y además estoy enamorada, así que ¿qué más puedo pedir? Lo que sí me entristece, querida hermanita, dijo Aimé, mirando de soslayo a Mónica, es que tú hayas perdido a tu prometido. La verdad, no esperaba que esto sucediera. Cuando conocí a Andrés en la capital, no imaginé que él se fuera a fijar en mí. Mónica siguió observando a su hermana, quien peinaba su cabello, y luego caminó hacia el tocador. Mónica se sentó en la cama y siguió mirando a Aimé, luego, con una voz cálida y tranquila, le dijo. No te preocupes, la verdad sabes que, aunque este compromiso se daba por hecho, yo siempre he tenido mis dudas. Aimé la miró, levantando los ojos, y el reflejo de ella se veía en el espejo. ¿Por qué tantas dudas? Es el mejor partido de la región, dijo Aimé. La verdad, no creo que no hayas estado interesada. Mónica se encogió de hombros, tomando una almohada, la puso en su regazo y dijo, tal vez, pero no sé por qué siento que no hubiéramos hecho una buena pareja. Aunque mi madrina siempre me hablaba de él y de sus buenas cualidades, sabes perfectamente que desde niños, siempre estuvimos peleándonos. Por el contrario, tú siempre has querido tener un esposo como él. Supongo que es el momento adecuado para ello. Diosito siempre nos da a cada uno lo que necesitamos. Aimé sonrió. Bueno, si es así, entonces ya no me preocuparé. Por un momento pensé que debería negarme a este matrimonio. Mónica observó el reflejo de su hermana en el espejo, supo en el instante, que en realidad, ni por un segundo, se la había pasado por la cabeza negarse. Sabía muy bien que su hermana era consentida y la verdad esperaba que este matrimonio la hiciera feliz. Entonces Aimé habló nuevamente, sabes, hermanita. A veces pienso que tu verdadera vocación es la de ser novicia, metida en ese convento, haciendo no sé qué cosa, y además nunca te he visto interesada en ningún hombre. Mónica miró a su hermana y esta vez su rostro estaba más serio. Tiene razón, la verdad es que nunca he sentido un interés sincero por ningún hombre. Sé que el destino de nosotras las mujeres es casarnos, tener hijos y llevar una casa, pero a veces pienso, si no habría algo más. Lastimosamente,
dependemos de un matrimonio para poder salir de nuestro hogar. Aimee se encogió de hombros. Yo creo que tú piensas demasiado. Esas cosas que lees lo único que hacen es meterte ideas en la cabeza. Madre ya te lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Y qué esperas? Dijo Mónica. Muchos de esos libros nos los dejó padre, y la verdad me gustaría ser como aquellas mujeres, que han tomado sus propias decisiones y vivido su propia vida. Sí, claro. Replicó Aimee. Una vida llena de luchas, de soledad y de sufrimiento. Claro que tú, con tu vocación de mártir, seguramente encajarías perfecto en ese tipo de situación. Yo, por mi parte, quiero una vida cómoda, quiero viajar, quiero ser reconocida como una dama, no quedarme en el olvido y que con el tiempo lo único que me quede sea el vacío y la soledad. Mira, madre tuvo su esposo y ahora es reconocida como la condesa de Altamira. Pero ¿por qué supo elegir a un hombre digno? Mónica la miró, suspirando pesadamente. Sabes bien que para madre, no ha sido nada fácil. Padre era bastante difícil, además, las riquezas no duraron. Replicó Mónica, llena de indignación, ante las palabras insensatas de su hermana. Ella ha tenido que sufrir mucho después de la muerte de padre, aunque su apellido y su nombre sean reconocidos, ¿de qué les sirve? Si en muchas ocasiones hemos estado pasando penurias. Aimee entonces miró inquisitiva a su hermana. Penurias. ¿Qué tipo de penurias pueden haber estado pasando? Si siempre mi tía Sofía las ha ayudado. Mónica entonces se dio cuenta de que había cometido un error. En su hogar, Aimee desconocía por completo la situación económica de ellas, y mucho menos sospechaba, que Mónica se había encargado de muchos de los gastos, trabajando a escondidas, para poder suplir muchas de las necesidades de su hogar. Entonces Mónica tomó la almohada, la colocó sobre la cama y luego tomó una capa. ¿A dónde vas? Preguntó Aimee, con curiosidad. Mónica se detuvo un momento y miró a su hermana. A tomar un poco de aire fresco. Respondió, intentando sonar casual. La noche está hermosa y no quiero dormir todavía. Aimee la miró con desconfianza, pero Mónica no se detuvo. Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella, y se quedó un momento en el pasillo, respirando profundamente. Nadie tiene por qué saber los sacrificios que he hecho, y menos madre. Si se entera, todo lo que he hecho hasta ahora para que no sufra. Ay, Diosito, ayúdame. Pensó Mónica. Luego apretó la capa y salió por el pasillo, aunque la puerta ya estaba cerrada. Entonces se dirigió hacia la pequeña sala que había allí. La luz de una vela todavía titilaba y escuchó la conversación de dos hombres que brindaban. Mónica no quiso acercarse más, así que se detuvo en el pasillo, antes de llegar a la pequeña sala. Pensaba devolverse cuando escuchó la voz de Alberto. Vaya, Andrés, te felicito. Te adelantaste por mucho. Pensé que te demorarías un poco más en tu cortejo. Andrés, con una sonrisa en su rostro, chocó la copa con su amigo. ¿Para qué demorarlo más? Sé que quiero casarme con ella. Es una joven dulce, alegre, vivaz. Sé que haremos una pareja ideal. Alberto sonrió complacido. Bueno, mi querido amigo, si eso es lo que tú crees y estás convencido de la decisión que has tomado, yo por mi parte te felicito. Tomaron nuevamente un trago y entonces Alberto preguntó, ¿y qué piensas hacer con la hermanita? Andrés, mirándolo con el ceño fruncido, le preguntó, ¿hacer con ella? Nada, por supuesto. Ya sabes que no me interesa. Ay, por favor. Dijo Alberto. Es una mujer joven, hermosa, además se ve dócil. Sería la amante perfecta. Andrés entonces se puso de pie. No digas tonterías. Sabes perfectamente que los hombres de nuestra posición, no deben hacer ese tipo de cosas si quieren seguir siendo considerados unos caballeros. Eres demasiado ingenuo. Dijo Alberto, sonriendo con sarcasmo. Pero ya que tú no estás interesado en ella, creo que yo sí lo estoy. Andrés volteó a verlo con un gesto adusto. ¿A qué te refieres? Bueno,
que si logramos hacer los negocios que hemos pensado y si tu amigo el contrabandista aquel logra ayudarnos, tal vez pueda hacerme de un dinero y ya teniendo un capital podría establecerme en este pueblo. La vida aquí no es tan costosa como en Europa y, bueno, tener una esposa joven, hermosa y complaciente no me sentaría mal. ¿Qué te hace creer que ella esté dispuesta?, dijo Andrés, sonriendo. Entonces Alberto lo miró inquisitivo. ¿Por qué no? Se iba a casar contigo y ahora no tiene pretendiente. Según tengo entendido, rechazó a todos los jóvenes que alguna vez se le acercaron, todo porque estaba pensando en casarse contigo. Ahora nadie se le acercará, tú mismo me has dicho que la consideran orgullosa y altiva. ¿Quién se acercaría ahora, sabiendo que tú mismo la has rechazado? Andrés bebió un trago de su copa y pensó, sí, yo la he rechazado, sintió satisfacción al pensar en ello, pues la orgullosa condesita de Altamira se iba a quedar para vestir santos. Entonces, una idea pasó por su mente. ¿Sabes, Alberto? No sé si ella esté de acuerdo en casarse contigo. Según tengo entendido, le encanta mantenerse en el convento, a lo mejor tiene vocación de monja. Los dos hombres soltaron una sonora carcajada. Mónica se sintió herida por las palabras hirientes de los dos hombres, sobre todo porque era como si planearan su vida, sin contar siquiera con lo que ella quisiera. Menos mal que nos vamos mañana de esta hacienda, pensó ella. Se dio la vuelta en silencio y volvió a la habitación. Lo que ignoraba era que Aimé también había salido y había también alcanzado a escuchar la conversación de los dos hombres. Aimé había ido luego a la habitación de su madre, quien se encontraba empacando el resto de sus pertenencias. Por el camino, la joven pensaba, si Mónica se casara con Alberto, sería perfecto. Aunque me parece que es demasiado caballero para ella. No, lo mejor sería que fuera monja, así tendría que vivir recluida y ver cómo los demás realizamos nuestros sueños, mientras ella se pudre en una celda oscura y fría, como el resto de esas mujeres que jamás tuvieron un prospecto de esposo. Sí, eso sería lo mejor para ella, pensaba Aimé, llena de un rencor que ni ella misma comprendía. Cuando llegó al cuarto de su madre, la saludó con alegría. Mamita, qué bueno que aún estás despierta. Ay, hija, qué bueno verte, Aimé. Pero ya es muy tarde, ¿por qué no estás durmiendo aún?, dijo la señora Catalina, tomando las manos de su hija. Es que de tanta emoción creo que se me ha ido el sueño, respondió Aimé, sonriendo, y luego mostrándole el anillo a su madre. Mira, madre, ahora soy yo la que va a cumplir nuestros sueños. Pero lamento que Mónica haya perdido esta gran oportunidad. Catalina negó con la cabeza. No te preocupes, Mónica es inteligente y muy hermosa. Seguro encontrará un caballero para poder casarse. También podría irse al convento, dijo Aimé, haciendo un comentario como si nada pasara. Catalina de inmediato soltó las manos de su hija y negó. No, de ninguna manera. Mónica no será monja. Ay, mamita, pero ¿por qué reaccionas así? Después de todo, a ella le fascina estar en el convento. ¿Qué tiene de malo si se hiciera monja? Te dije que no, contestó Catalina con un enojo que Aimé desconocía. Bueno, madre, está bien, dijo Aimé, tratando de sonar tranquila, pero en realidad estaba disgustada por la actitud de su madre. Catalina tomó su chal y lo comenzó a doblar para meterlo en el baúl. Lo siento, hija, pero aunque a Mónica le gusta mucho ir al convento y las monjas le han ayudado mucho, porque ha aprendido muchas cosas, en realidad no es la vida que quiero para ella. Mónica fue educada para ser una buena esposa, y aunque me alegra que Andrés te haya elegido a ti, yo misma haré todo lo posible para que Mónica encuentre un buen esposo, alguien digno de llevar nuestro legado. Aimé no sabía por qué su madre se negaba tan rotundamente a esta idea. Sin embargo, en su mente pensaba, está bien, mamita, tal vez tú pienses que ella puede casarse, pero cuando Mónica vea que encontrar un buen esposo no es tan fácil, seguramente ella misma tomará la decisión de ir al convento. Aimé abrazó a su madre. Tranquila, mamita, te entiendo. Sé que nos amas y que quieres lo mejor para nosotras. Por ahora,
no nos preocupemos por Mónica. Preocupémonos más bien por preparar mi boda, ¿te parece? Catalina estuvo encantada con esa idea. Por supuesto, hijita. Mañana mismo comenzaremos con los preparativos. Mónica por su parte no quiso ir a su cuarto pensando que Aimee estaría allí y no quería demostrar las emociones, que en este momento la carcomían. Caminó por el pasillo y sin darse cuenta llegó a la habitación en la que estaba Francisco. Pensó en devolverse, pero en eso la puerta se abrió y Matías salía con una vela y al verla sonrió. Señorita Mónica, si desea ver al patrón, él aún está despierto. Mónica asintió con la cabeza y entró hacia la pequeña sala. Francisco al verla sonrió, aunque el hombre no podía hablar, sus ojos eran muy expresivos y brillaron con un verde intenso al ver a la joven a quien tanto apreciaba. Mónica se acercó a él, preguntándole, «Perdón, tío, he interrumpido su descanso». Él negó con la cabeza sutilmente, luego hizo un gesto a Matías, quien tomó una pluma y se lo acercó a la mano junto con un papel. Francisco escribió, aunque con dificultad, «Me alegra verte, sobrina». Mónica se sintió tan feliz que sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo su tío había recuperado al menos una manera de comunicarse. Por Dios, tío, yo también estoy feliz de verlo y más aún de ver cómo se ha recuperado. Me imagino que Andrés está feliz de ver su progreso. Entonces, el rostro de Francisco se puso un poco más serio y escribió en el papel, «Por favor, no le digas a nadie. Quiero darles la sorpresa». Mónica tomó las manos de Francisco y las llenó de besos, cosa que conmovió aún más el corazón del hombre mayor. Luego le dijo, «No se preocupe, tío, guardaré su secreto. Y si necesita ayuda en algo, por favor, dígamelo. Aunque, como usted sabe, ya nos vamos mañana. Tal vez si lo llevan al pueblo». Francisco apretó las manos de Mónica y volvió a escribir en el papel, «No quiero irme de mi hacienda. Aquí estoy bien. Ven a visitarme cuando puedas». Mónica asintió fuertemente con la cabeza, luego se puso de pie, una amplia sonrisa en su rostro y su corazón lleno de esperanza. «Si mi tío puede, yo también puedo. Así lo haré, tío. Sabe. Estaba algo triste, pero ahora con todo lo que he visto y su mejoría, me voy completamente feliz. Haré todo lo posible por venir pronto a visitarlo». Besó la mejilla de su tío y luego salió de la habitación, como si una energía nueva hubiera sido inyectada en su ser. Si mi tío, a pesar de su condición de salud, ha hecho tantos avances, yo también puedo salir adelante y no necesito de un esposo para ello. Pensó Mónica. Ella tenía planes y proyectos que había ido realizando en secreto, debido a los parámetros de la sociedad, pero ahora estaba decidida a luchar por su independencia y a demostrarle a todo el mundo, que no necesitaba de un esposo para poder ser libre y feliz. Las Candeces de Altamira salieron de la hacienda Campo Real. El carruaje las llevó a paso lento y suave por un camino destapado, siempre era ajetreado. Demoraron más de una hora en llegar a casa. Al bajar del carruaje, lo primero que Mónica hizo fue pedir a Lupe que les ayudara a preparar el almuerzo. Luego ayudó a organizar los baúles de su madre y el suyo. Aimee le preguntó por qué estaba tan tranquila después de un viaje tan largo y tan pesado. Mónica dijo, «Tengo mi mente ocupada en otras cosas, no tengo tiempo para ponerme a descansar. En la tarde debo ir al convento». Aimee sonrió con malicia, su tono de burla hizo a Mónica estremecer. «Ay, por Dios, yo definitivamente creo que tú vas a terminar siendo una monja». Mónica la miró y, aunque se sentía incómoda porque siempre su hermana tenía ese tipo de comentarios, no quiso prestar atención a esta situación. «Sé que siempre piensas eso», dijo Mónica, «pero la verdad es que las monjas han sido muy buenas con nosotras. Muchas de las cosas por las cuales hemos podido sobrevivir, es precisamente a que ellas nos han ayudado de una manera u otra». Aimee miró a Mónica de manera inquisitiva. Desde hacía un tiempo que venía preguntándose, cómo habían podido sobrevivir su hermana y su madre, pero siempre pensó que era Sofía quien las había ayudado. Así que, parándose frente a Mónica, le dijo, «Dime de una vez por todas, ¿qué tanto es lo que haces en ese convento? Porque créeme, si no es porque vas a tomar los hábitos,
entonces ¿por qué estar tanto tiempo allá? Mónica se quedó sorprendida por la actitud curiosa de su hermana, pero no quería darle explicaciones. Sabía que Aimé no era alguien que apoyara precisamente sus sueños y no quería que ahora, que Aimé se iba a casar, las cosas cambiaran. Por el contrario, si Aimé se casaba, se abriría una puerta de posibilidades para Mónica, ya que si ella no era la futura dueña de la hacienda, tendría que ver por su vida de otro modo. No es nada fuera de lo común, sabes que siempre me ha gustado ayudar a las monjas y además estoy aprendiendo a tejer y bordar. Me gusta estar con ellas, además el convento es un lugar tranquilo y calmado. No veo por qué tienes que preocuparte, por lo que hago con mi vida al fin y al cabo, si algún día decidiera tomar los hábitos, supongo que te alegrarías. Aimé sonrió y un brillo de malicia en sus ojos. Sí, me alegraría muchísimo. No veo por qué, preguntó Mónica, mirándola de soslayo, mientras doblaba algunos de sus vestidos. Bueno, la gente siempre ha dicho que eres noble, dulce, tierna y que serías la esposa perfecta para Andrés. Sobre todo mi tía Sofía te consideraba como si fueras casi una divinidad. Pero ahora que seré yo la futura dueña de la hacienda, no quiero tenerte por allí, dando vueltas alrededor de mi esposo. No sería bien visto, ¿no crees? El comentario malintencionado hizo que Mónica mirara con escepticismo a su hermana. En su mente, Mónica pensó, por Dios, ¿en qué concepto me tiene mi hermana, para que crea que voy a querer seducir a su esposo? Pero bueno, después de todo, ni siquiera sabría cómo hacerlo. Dijo Mónica, encogiéndose de hombros, aquí la única que en realidad sabe cómo acercarse a los hombres eres tú. La respuesta dejó sin palabras a Aimé. Mónica jamás había usado ese tipo de comentarios. Vaya, veo que al fin las novelitas que lees te han servido para algo. Replicó Aimé. Pero estoy segura, que ni siquiera sabes cómo se hace feliz a un hombre. O dime, hermanita, ¿sabes lo que pasa entre un hombre y una mujer en la intimidad? Mónica se sonrojó de inmediato y tapó su boca para no gritar. Luego, con un tono más calmado, dijo, por Dios, Aimé, ¿qué clase de cosas son esas? Sabes perfectamente que no son conversaciones de señoritas. Aimé casi soltó la carcajada, pero para no llamar la atención de su madre, habló susurrando. Ay, hermanita, esa es la gran diferencia entre tú y yo. Yo sé qué debo hacer para complacer a mi esposo, pero tú crees que con rezos y buenas intenciones podrías sostener un hogar. ¡Qué equivocada estás! Mónica acomodó los vestidos que traía en las manos y luego se paró frente al tocador. El reflejo de ella en el espejo y luego el reflejo de Aimé parada detrás. Aimé comenzó a enredar uno de los pequeños rollos de cabello de Mónica y luego pasó uno de sus dedos por su cuello. Luego, con una mirada fija en el rostro de Mónica reflejado en el espejo, le dijo. Tienes un rostro atractivo, es verdad, pero no eres tan bonita como yo. Mónica miró el reflejo de ellas dos y pensó, lo sé que no soy tan bonita como tú. Luego lo dijo en voz alta, sí, así es. Tú eres más bonita, más alegre, más vivaz. Pero seguro, así como hay hombres a quienes les gusta tu forma de ser y tu belleza, habrá alguien que se interese en mí. En ti. Dijo Aimé, casi riendo. Por Dios, ¿quién podría interesarse en una mojigata simple como tú? Bueno, tal vez un viejo que ya esté cansado de la vida y quiera a alguien que lo cuide en su vejez. Las palabras de Aimé eran hirientes y Mónica se volteó para quedar cara a cara contra ella. ¿Por qué me detestas tanto? En realidad no lo entiendo. Dijo Mónica con sus ojos brillantes de lágrimas. Jamás he hecho nada para herirte, jamás he intentado lastimarte. Al contrario, siempre quise cuidarte y protegerte. Pero hermana, porque siempre siento que hay reproche en tus palabras. Aimé se encogió de hombros y se alejó dando una vuelta por el cuarto. No es nada, simplemente que siempre te has creído mejor, no solo que yo, sino que todas las demás personas. Y ese orgullo que tienes, esa soberbia, algún día te cobrará caro. Inclusive ahora mismo ya lo estás pagando. ¿O acaso crees que Andrés solamente rechazó el compromiso porque se enamoró de mí? No, hermanita,
lo rechazó porque no soporta a la gente altiva y soberbia como tú. Una lágrima rodó por la mejilla de Mónica. Las palabras de su hermana le dolían mucho. La gente decía que era soberbia, la gente decía que era orgullosa. Lastimosamente, su forma de caminar, su porte y su elegancia siempre se habían distinguido entre la gente común del pueblo. Sin embargo, ella no hacía caso de tales comentarios. Por el contrario, escuchaba las palabras de las monjas que le decían que era dulce, gentil y una buena persona, amable con todos cuando podía. Pero ahora, las palabras de su hermana la herían tan profundamente, que aquella lágrima rodó sin reservas. Pero de inmediato, Mónica retomó sus emociones. Limpió la lágrima con el borde de su mano, tomó aire y su mirada altiva volvió a brillar. Sí, tal vez soy soberbia y tal vez soy orgullosa. Tengo por qué serlo. Soy una condesa, hija de mi digno padre, siempre tengo presente el buen nombre de nuestra familia. No fui educada para ser una más del pueblo y lo sabes. No aspiro a tener un gran hombre a mi lado ni un matrimonio rico. Solo aspiro a poder defenderme por mí misma. Sé que tú consideras que solo el matrimonio logrará que seas alguien superior y respeto tus decisiones, hermana. Pero te pido que también respetes las mías. Además, tú y yo somos muy diferentes. Aimé blanqueó los ojos, sin ánimos de seguir escuchando a su hermana, pero ésta se paró frente a ella. Ahora vas a casarte, está bien, te felicito. Pero óyeme bien, Aimé, te prohíbo que vuelvas a hablarme de esa manera. Porque si bien tú ahora vas a ser una alcázar, yo seguiré siendo tu hermana mayor, aunque creas que la educación que hemos recibido es distinta, tú también eres una dama. Así que compórtate como tal, respeta también el buen nombre de tu prometido, porque un solo desliz podría echar a perder todo tu esfuerzo. Las palabras de Mónica también hirieron a Aimé, quien siempre había tenido problemas con su madrina, por ser a quien llamaba rebelde. Ella había logrado en este tiempo cambiar mucho de aquellos arranques que tenía en su juventud, pero ahora que sería la esposa de Andrés, era cierto que debía comportarse de una manera más digna. Aimé salió de la habitación dando un portazo. No quería seguir escuchando los reproches de su hermana, aunque era divertido a veces incomodarla. Cuando Mónica quería ser hiriente, también lograba serlo. Así que salió de allí sin dar opción de seguir hablando. Mónica suspiró pesadamente, se sentó en la cama y luego miró alrededor. Había terminado ya de organizar los baúles, así que podía bajar a ayudar a preparar el almuerzo, para luego ir al convento. No debo perder mi tiempo en estas cosas, pensó la joven. Después de todo, conozco bien la rebeldía de mi hermana y su carácter siempre ha sido así. Suspiró nuevamente, se puso de pie, organizó su cabello, se miró al espejo por un instante pensando, sí, en algún lugar debe haber alguien para mí, ¿verdad Diosito? El reflejo en el espejo sonrió. Luego meneó la cabeza, como si el hablar consigo mismo fuera una locura, salió de la habitación, dejando atrás todo aquel mal rato. Ya en la tarde, Mónica iba hacia el convento, contenta de haber terminado con sus labores. Ahora podría entretenerse en la labor. De camino al convento, se encontró con don Noel, quien iba hacia el despacho de los telegramas. Oh, Mónica, qué grato verte, querida niña. Dijo don Noel. Don Noel, me alegra verlo. ¿Cómo está? Respondió Mónica de manera amable. Muy bien, muy bien. Precisamente estuve en el convento esta mañana. Y la Madre Superiora me ha dicho, que les ha ido muy bien con las prendas que han confeccionado. Dime, ¿se les ofrece algo más? Muy pronto vendrá mi ahijado y podría traerles más tela si lo necesitan. Mónica sonrió plácidamente. Don Noel, usted ha sido de gran ayuda para nuestros planes y no sé aún que tanta tela nos quede en la bodega. Voy a revisarlo, pero creo que sí necesito hilo para bordar. Sin embargo, el señor de la bonetería nos dijo que pronto le llegaría su pedido. El hombre aseguró. Sí, Juan está próximo a llegar con un embarque. Seguramente les traerá todo lo que necesiten. Entonces Mónica aún dudando habló, don Noel. ¿Podría pedirle un favor? El hombre mayor miró con dulzura a la joven y le contestó, claro, niña,
dime qué necesitas. Bueno, como usted sabe, estoy encargada del negocio de los bordados y los tejidos en el convento. Respondió Mónica. Sí, claro, lo sé. Dijo don Noel. Usted ha sido el que nos ha ayudado a abrir comercio y sé que tiene alguien de confianza que tal vez me podría ayudar. Mónica apretaba su pañuelo entre sus manos, nerviosa. Don Noel la miró inquisitivamente. Dime, querida niña, habla más claro, porque la verdad no puedo entenderte. Mónica entonces tomó valor y le dijo, Don Noel, usted sabe que mi madre no me permite trabajar. Esto que estoy haciendo en el convento lo hago a escondidas y, aunque nos ha servido para sobrevivir, creo que ahora vamos a necesitar mucho más. ¿Y eso por qué, Mónica? Preguntó don Noel, preocupado por la situación de las Candeces. Bueno, la verdad es que muy pronto, mi hermana menor se casará y mi madre y yo ya no tendremos, bueno, creo que no tendremos ya el apoyo de mi madrina. Don Noel se quitó el sombrero y lo apretujó entre las manos, pues no entendía bien lo que quería explicarle la joven. Entonces le preguntó, querida niña, según tenía entendido, eras tú la que se iba a casar con Andrés Alcázar muy pronto. No sabía que tu hermana también ya había encontrado un prometido. Mónica bajó la cabeza un poco avergonzada y luego, casi tartamudeando, dijo, bueno, es que la verdad, la que se va a casar con, bueno, se lo diré al fin y al cabo, todo mundo lo va a saber pronto. El compromiso con Andrés se ha roto. Ahora él se va a casar con mi hermana, ya que se ha enamorado de ella. Así que yo tengo que ver cómo ver por mí misma y también por mi madre, ya que no quiero ser una carga para ellos. Don Noel quedó sorprendido por la noticia. Bueno, mi querida Mónica, sé que desde hace mucho tiempo ya lo estás haciendo. Te has encargado muy bien de tu casa y, aunque tu madre tiene algunas ideas conservadoras, sé que ella también valora mucho todo el esfuerzo que haces. Mónica se sonrojó por el comentario amable del hombre mayor. Luego, cuando sintió las manos de él apretando su mano, la reconfortó gratamente. Era bueno que alguien reconociera todo su esfuerzo, aunque claro, no lo hacía por esto, sino porque en realidad necesitaban, tanto ella como su madre, tener con qué subsistir. Entonces ella, reuniendo fuerzas, dijo, lo que hago ahora es poco, pero quiero trabajar más arduamente. Sé que usted es el encargado de comercializar los productos que hacemos en el convento, así que quería saber qué puedo hacer para tener un comercio más grande. Me han dicho que si logro vender lo que hacemos en Europa, podremos obtener muchas más ganancias. Don Noel la miró con una sonrisa. Vaya, niña, lo que dices es verdad. Aunque claro, será un poco complicado, porque necesitamos tener contactos. Déjame enviar unos telegramas a unos conocidos míos en la capital, a ver qué puedo averiguarte. Y también, cuando llegue mi muchacho, hablaré con él. ¿Su muchacho?, dijo Mónica, preguntando. Don Noel sonrió. Mi ahijado, el capitán de barco que les trae todos los materiales que necesitan para sus costuras y tejidos. Ah, sí, me he hablado mucho de él, pero la verdad es que aún no lo conozco. Muy poca gente lo conoce. Don Noel asintió. Quienes de verdad lo conocen saben que es una buena persona, pero en este pueblo hay muchos malintencionados, que hablan de él de manera despótica, sobre todo el jefe de la policía. Mónica abrió grandes sus ojos, sorprendida. Pero bueno, no hablemos de eso, dijo don Noel. Son cosas que no vienen al caso. ¿Vas para el convento?, preguntó finalmente. Sí, voy para el convento, dijo Mónica, quedándose con la incógnita. Entonces te acompaño. Tengo que ir a la iglesia a hablar con Fray Domingo de unos detalles que él me ha pedido e ayudarle. Así que me queda de camino. Mónica sonrió complacida, caminó junto a don Noel. No quería ser muy directa en su pregunta, así que de manera menos intrusa le preguntó, ¿su ahijado vive aquí en el pueblo? Sí, Juan tiene su propia cabaña por los lados del risco. Le queda perfecto, ya que queda cerca del puerto y además tiene una vista preciosa. ¿Has llegado a ir por esos lados? Mónica meneó la cabeza negando. No,
la verdad es que siempre queda un poco retirado de casa, aunque me gusta mucho el mar, prefiero no estar muy cerca. Usted sabe lo que ocurrió con mi padre. Don Noel entonces bajó la cabeza, un poco triste. Sí, sé que tu padre pereció precisamente en un naufragio y lamento eso. Pero que eso no evite, querida niña, que disfrutes de lo hermoso que es el mar. Sí, lo sé. Dijo Mónica. Aún así, siempre le he tenido algo de miedo y muy raras veces me acerco por los lados de la playa, aunque detrás de nuestra casa hay un lugar muy hermoso, que me gusta caminar por la arena y sentir la calidez del sol. Pero el mar como tal siempre me ha parecido algo de tener. Sí, te entiendo. Eres todo lo opuesto a mi querido muchacho, quien ama el mar. Él daría su vida por vivir allí para siempre. Mónica sonrió. Debe ser alguien bastante interesante, sobre todo muy arriesgado. Sí, arriesgado y valiente, pero también es gentil. Ya lo verás. Me encantaría presentártelo. Así, caminando, llegaron al convento. Cada uno se fue hacia sus propias ocupaciones. Una semana más pasó rápidamente y Juan llegó nuevamente al puerto de San Pedro. Esta vez la mercancía que traía era toda comercio honrado, ya que sabía que Espíndola estaba pisándole los talones. No quería darle oportunidad para que lo atrapara a él o a su gente. Cuando llegó, junto con los documentos en orden, fue directo al despacho de su padre de vida, Don Noel, a quien muchos conocían como el padrino de Juan. Al llegar, con una sonrisa y gesto altivo, le dijo a Don Noel, bueno, ahora sí puede felicitarme. Don Noel, al verlo, sonrió ampliamente. Querido muchacho, qué bueno que ha regresado. Han sido 2 semanas bastante largas sin ti. Juan meneó la cabeza. Siempre dice lo mismo, sea una semana o un mes. Don Noel entonces sonrió. Es verdad, siempre te extraño, aunque te extraño más cuando no tengo razones de ti, como en este caso que ni un telegrama me has enviado. Juan meneó la cabeza y se sentó, recargado en la silla. Discúlpeme, la verdad no tuve tiempo de hacerlo y estuve algo ocupado haciendo trámites. Sacó una carpeta con algunos documentos y Don Noel frunció el ceño, sin entender de qué hablaba. Entonces Juan le dijo, revíselos, toda la mercancía que le he traído en esta ocasión tiene sus respectivos recibos y todo está en orden. Además, aunque no le escribí, sí recibí su telegrama y he traído también lo que necesita el señor de la bonetería. Don Noel sonrió ampliamente. Qué bueno, eso me alegra mucho. Vaya, parece que le alegra más el hecho de que haya traído sus cosas, a que haya venido yo. Juan se tiró un poco hacia atrás y peinó su cabello con los dedos, sonriendo. Su sonrisa siempre le recordaba a Don Noel a Francisco. Se quedó mirándolo por un momento y luego, mirando los documentos, dijo, es solo que eso será de mucha ayuda, para una querida joven a quien estoy ayudando con su negocio. Una niña. ¿Acaso está pretendiendo a alguien? Dijo Juan de inmediato. Don Noel se puso serio. No digas babosadas. Es apenas una jovencita. ¿Y eso qué? Usted está de muy buen ver, es un excelente partido. La risa de Juan, clara y sonora, hizo que el viejo abogado meneara la cabeza. Tú y tus majaderías, a veces no sé cómo te soporto. Dijo Don Noel. Me soporta porque me quiere. Dijo Juan, y luego se inclinó, puso los codos sobre la mesa y, mirando seriamente a Don Noel, le dijo, ya hablando en serio, ¿acaso no ha pensado en volver a casarse? Don Noel meneó la cabeza. Deja de hacer preguntas ridículas y mejor dime tú, ¿qué piensas hacer con tu vida? Ya que traes cosas legalizadas, me imagino que estás queriendo enmendar tus errores pasados. Juan meneó la cabeza, nuevamente se inclinó hacia atrás en la silla y le dijo, sí, tengo planes de establecerme con un negocio honrado. Tengo una motivación. Una mujer. Dijo Don Noel de inmediato. Juan lo miró con suspicacia. A veces pienso que usted es brujo. Le dijo. Don Noel sonrió. Brujo. Jajaja, la carcajada de Don Noel fue gutural. No, solamente he vivido unos cuantos años más que tú y, sobre todo, te conozco.
Sé que tus motivaciones siempre son o tu gente o alguien que te importe, y hasta el momento, ninguna mujer había hecho que quisieras trabajar honradamente. ¿De quién se trata?, preguntó don Noel, mirando los documentos, restando la importancia para que Juan pudiera hablar con tranquilidad. Bueno, no se equivoca. Tengo en mente a la mujer que quisiera fuera la madre de mis hijos, pero no es cualquiera, es una damita. Don Noel levantó la cabeza, intrigado por el comentario. ¿Una damita de las de verdad?, preguntó el viejo abogado. Y Juan sonrió. ¿Acaso hay alguna otra especie? Don Noel se puso de pie y comenzó a buscar en un cajón algunos otros documentos para organizar los que Juan había traído. Luego, nuevamente se puso frente al escritorio, pero sin sentarse, le habló. Mira, Juan, sé que tú no te consideras digno de alguien de buen nombre y prestigio, pero eres un hombre trabajador, de buen aspecto físico, y si comienzas a trabajar honradamente, seguramente tus ingresos podrían darte a ti y a tu familia una buena vida. Así que, cuando pregunto si es una damita de verdad, me refiero a alguien que de verdad pueda, digamos que alguien que sea digna de ti. No me importaría si la mujer es hija de campesinos o de una familia aristocrática, lo único que me importa es que te quiera y te valore tal cual eres. Juan sacó su daga y comenzó a girarla, era una de las maneras que tenía para liberar su ansiedad. La pregunta de don Noel era seria y, aunque él mismo consideraba que Aimee era alguien digna, en realidad no la conocía tanto como para asegurarlo. Tampoco quería darle más detalles a su padre de vida, así que, meneando la cabeza y guardando nuevamente la daga en su funda, le dijo. Ya llegará el momento de que la conozca y así usted mismo podrá darme su opinión. Por ahora, solo le diré que es hija de una buena familia y que no le importa quién soy ni mi apellido, aunque le he dicho una pequeña mentira. Don Noel abrió grandes sus ojos, mirándolo, esperando que continuara con la conversación. Juan sonrió. Le he dicho que me llamo Juan Mancera. Después de todo, usted ha ofrecido muchas veces darme su apellido. Juan Mancera, repitió don Noel con una sonrisa. Yo estaría encantado de que lo aceptaras, muchacho, y sabes que en cualquier momento estoy listo para hacer los trámites. Juan meneó la cabeza. Aún no lo sé. Primero tendré que contarle la verdad sobre mi origen y, si ella aún así decide casarse conmigo, necesitaré entonces su apellido para poder hacer legal todos los trámites. Don Noel sonrió, complacido. Veo que te interesa sinceramente y eso me alegra. Haremos como tú digas. En la noche, Juan se dirigió al puerto, donde lo esperaba su barco, el Satán. La luna estaba llena y el mar estaba en calma, lo que le permitió reflexionar sobre su conversación con don Noel. Una familia propia, hijos y una esposa. ¿Será la vida buena conmigo esta vez? Mientras caminaba por el muelle, pensó en Aimee y en la posibilidad de que ella fuera la mujer de su vida. La idea de establecerse y tener una familia con ella le parecía cada vez más atractiva. Al llegar al barco, se encontró con su tripulación, que lo esperaba con una botella de ron y una sonrisa. ¿Qué tal, capitán?, le preguntó uno de ellos, un hombre grande y fuerte apodado el Tuerto, junto a él Pedro. Los dos riendo algo ebrios. Bien, muchachos, respondió Juan, sonriendo. Vamos a celebrar un buen viaje y un futuro prometedor. La tripulación se rió y comenzaron a beber y a cantar, mientras Juan se sentaba en la proa del barco, mirando hacia el mar, pensando en Aimee y en lo que podría ser. Tomó de un trago su bebida, luego al escuchar a sus hombres meneó la cabeza, al ver a algunos de ellos saltar al agua a nadar. Pasada la medianoche, Juan decidió buscar a Aimee. Anhelaba verla, lastimosamente solo podía hacerlo bajo la sombra de la oscuridad, pero anhelaba el día que pudiera pasear con ella por el pueblo como uno más. Así pues, caminó entre las sombras, llegando hacia la parte de atrás de la casa de las Altamira. Miró hacia las ventanas y las luces estaban todas apagadas. Se vio por algunas escaleras que daban al cuarto de Aimee. Se acercó con sigilo, sin causar ruido, y entró. Pero su sorpresa fue grande cuando vio la cama vacía. Le llevaba un collar para regalarle, lo apretó fuertemente en el bolsillo y nuevamente salió.
¿Dónde podrá estar? Siendo ya tan tarde, se preguntó Juan. ¿Acaso no habrá nadie en casa? Sus dudas eran muchas, pero nada podía hacer. Tomó el collar y lo dejó bajo la almohada. Era un lugar en el que ella lo podría encontrar fácilmente. Así pues, cuando Aimé llegó, ya pasada la madrugada de haber estado en una fiesta a la que habían sido invitados con Andrés y su madre, justo al acostarse ella sintió el frío del collar y supo que Juan había estado allí. Sonrió, pero al mismo tiempo no supo qué hacer. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué haré ahora con este hombre? Se preguntó ella, meditando en sí terminar esta relación que, aunque apasionada, era fortuita y no llegaría hacia ningún lado. La fiesta en la hacienda del hacendado había sido un éxito, todos los invitados se habían divertido mucho, especialmente Aimé y Andrés, que habían bailado y conversado durante horas. Catalina, la madre de Aimé, sonreía feliz al ver a su hija tan entusiasmada con su prometido. Sofía, por otro lado, había preferido no asistir a la fiesta, consideraba que el hacendado no era digno de contar con su presencia. Su carácter orgulloso y su sentido de nobleza la hacían creer que estaba por encima de la mayoría de las personas, aunque reconocía que las jovencitas Altamira, por ser candeces, podían estar a su mismo nivel. Alberto, el amigo de Andrés, también había disfrutado mucho de la fiesta, había aprovechado para hacer algunos contactos para negocios, ya que él y Andrés necesitaban una fuerte inyección de capital. Sin embargo, la persona con la que más congenio fue alguien que no tenía muy buenas intenciones, sin embargo era tal vez su mejor opción. Mientras tanto, Aimé, a pesar de su entusiasmo, de vez en cuando pensaba en Juan, estaba decidida a casarse y a convertirse en la señora de Alcázar y Valle, pero no podía evitar sentir una punzada de duda en su corazón.